¿Estamos? Sí. ¿Cuántos hay ya? Vamos. 16, 16, faltan. Había 21 hoy. Se nos cayeron 5 valientes. Ahí va, ahí va, ahí va. Está cayendo gente al baile. Bien, ¿Sabés qué me hiciste acordar? dime. Como para, a ver si entendí bien. Este ejemplo que ponías recién, por ejemplo, no lo vi, pero otro día en Telefe mostraban cómo vivía la gente en un barrio donde manejaban los narcos, Ajá. ¿no? Entonces uno va predispuesto a que te van a decir, no, acá es todo el día tiro, van, vienen con falopa, es un desastre, se puede estar tranquilo. ¿Y qué pasó? La gente empezó a contestar lo contrario, que estaban protegidos, que estaban bien, que vivían con tranquilidad. A ver, yo de afuera ya iría predispuesto a escuchar lo que quizás yo diría, sin conocer la realidad de esa gente. Va por ahí el tema este que planteabas de no ir con ya una teoría ya predispuesta. Va por ahí, va por ahí. Muchas veces justamente se cae en construcciones, no para desmerecerlas, pero en construcciones ingenuas del objeto de estudio, justamente por no cuestionar los presupuestos. Es que Es el decir, por no investigador, tener... ¿Perdón? Sí. no, pienso que el investigador se tiene que alejar un poco del objeto de estudio para así empezar a ver las diferentes características. Quizás no es exactamente alejarse del objeto de estudio, sino es más bien alejarse de su... que es lo que yo le decía al principio, ¿se acuerdan? Hace unas clases atrás, fíjense que todo está relacionado, que no tanto es alejarse de su pensamiento, sino hacerlos conscientes. Agustín, perdón, lo podemos relacionar un poco, creo que con un trabajo anterior, no me acuerdo si la clase anterior o esta. ¿Te acordás cuando hablamos del papel del investigador, de cuál era? Creo que una pregunta que nos hicimos era cuál era el rol de la ignorancia del investigador. Podemos encontrarle cierta similitud, ¿no? Al ser consciente. Totalmente, totalmente. Muy bien. Avancemos. Entonces, hay algo ahí que en una parte el texto habla de un artefacto verbal. Y dice que me pareció interesante para también esto, digamos, para tratar de concebir las instancias investigativas. No son instancias, eso que les decía antes, como naturales, cotidianas. Son instancias construidas y forzadas muchas veces. Entonces, dice, digamos, qué importante es, cuando uno realiza una entrevista, tener presente algunas cuestiones de esta vigilancia epistemológica que venimos hablando, porque la entrevista es un artefacto verbal. Digamos, artefacto hace referencia como algo construido, ¿no es cierto? Es una situación ficticia en ese sentido. Entonces, tener presente varias cuestiones, digamos, de esta vigilancia epistemológica. Y ahí les puse un ejemplo, que creo que está en el texto, que dice, ¿trabajó usted hoy? Y bueno, esa respuesta es ambigua, digamos, la pregunta es ambigua porque la idea de trabajo puede ser muy diferente, ¿sí? La idea de trabajo puede cambiar de un entrevistado a otro, y quizás, entonces lo que dice Bourdieu, dice, no hay que dudar de la veracidad de las respuestas, sino que hay que dudar de la pregunta formulada. Fíjense que para, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares que yo les hablaba, que es la encuesta que hace el Estado Nacional, que es permanente, es una encuesta que todo el tiempo se está haciendo a nivel nacional, con respecto al trabajo, la categoría es abierta, digamos. La pregunta es si usted trabajó más de entre 6 y 20 horas, creo que es, o no me acuerdo cómo será ahora, en la última semana. Entonces, si la persona dice que sí, si trabajó entre 6 y 20 horas la última semana, se considera que que es un ocupado, digamos. Después va a haber, hay más preguntas y profundizan en más categorías, digamos. Pero fíjense entonces
uno podría decir, bueno, pero una persona que trabajó en toda la semana, trabajó 6 horas, hizo una changa un día nada más. ¿Es un ocupado? No, podría cuestionarlo, digamos, podría cuestionar la categoría con la que se construye esa estadística, por ejemplo. O el Pero de bueno, violencia que mostraste el otro día, de violencia en las escuelas, que era si había o no había. Y hay que claro. ver qué es violencia para, capaz te digo que no, pero sí, o te digo que sí, pero no. Por eso, bárbaro, muy bien, tal cual. Por eso, con algunas categorías o algunos temas, es interesante y necesario, no es solamente interesante, es necesario indagar en el significado y en los diferentes significados que pueda haber, para poder ahí sí realizar o pensar una encuesta que sea más potente, digamos, que nos dé información más precisa. Pues si no va a ser muy ambigua. Y digamos, las encuestas ambiguas le sirven a quien las produce y a nadie más, ¿no? Bueno. Vamos. Entonces, para el trabajo de campo, para la construcción de datos, dice el autor, no hay un registro perfectamente neutral porque no existe una pregunta neutral. ¿Sí? Esto está interesante porque la ciencia siempre se intentó vestir, digamos, de neutralidad o de objetividad, y nosotros vamos a cuestionar esa idea y vamos a decir, la ciencia nunca es neutral, ni siquiera la ciencia básica más dura, porque siempre hay teoría, porque siempre hay sujetos que son los que producen en un determinado contexto la investigación, el conocimiento. Entonces, nunca hay un registro perfectamente neutral. Y lejos de ser el cuestionario la forma más neutral y más controlada de elaboración de datos, dice el autor. Jessy. Jessy, ¿cómo era el apellido de Jessy? Que tiene el micrófono abierto. Ah, ahí se lo desactivo. Pavón. Ahí te muteé, Jessy. Si querés hablar, lo desactivás. Entonces dice, lejos de constituir la forma más neutral y controlada de la elaboración de datos, el cuestionario supone todo un conjunto de cosas, de exclusiones, que no todas son escogidas, que no todas son deliberadamente producidas, y que son más perniciosas por cuanto permanecen inconscientes. Lo mismo que decíamos antes. Cuando producimos preguntas que de alguna manera esa elaboración de esas preguntas parece ser una forma muy controlada y muy neutral de producir datos, pero ese cuestionario hay que revisarlos para ver qué es lo que quizás está por debajo, digamos, y que se cuela inconscientemente. Y ese punto, mira, acá podría haber puesto las filminas de otra forma, no importa. Ese punto es muy importante porque dice, cuando uno construye categorías y, por ejemplo, una división digamos, y las construye en forma inconsciente, muchas veces se opera necesariamente entonces en función de una ideología. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno digamos, cuando uno construye el objeto, le pregunta cosas sobre categorías que no las cuestiona, generalmente lo está haciendo desde una ideología. Y ahí entonces lo que vamos a tener es una investigación que en realidad quiere ser objetiva, quiere ser seria, quiere poder investigar, explicar una situación compleja, pero en realidad va a estar simplemente reproduciendo una ideología, una idea preconcebida del objeto de estudio. Volviendo un poquito para atrás, dice, no hay operación, por más elemental y en apariencia automática,
que sea de tratamiento de la información, que no implique una elección epistemológica e incluso una teoría del objeto. Fíjense entonces, con esta definición vamos redondeando. Cualquier operación, la construcción de una encuesta, la construcción de una entrevista, la planificación de una observación participante, la construcción del marco teórico para poder abordar una temática, hasta incluso la elección de las temáticas tienen que ver con decisiones epistemológicas y con presupuestos que tiene el sujeto, que tiene el investigador. Entonces, por último, y ya dejo de compartir pantalla, este punto. Dice, el problema de la construcción del objeto no puede resolverse nunca de antemano y de una vez para siempre, sino que, en realidad, la construcción del objeto es una cuestión permanente. ¿Sí? O sea, en otro texto Bourdieu va a decir, la construcción del objeto es el punto esencial de toda investigación, porque es como yo me relaciono con lo que estoy queriendo indagar. Y esas decisiones epistemológicas, esa vigilancia, esa idea desde dónde estoy investigando, es parte también de los datos y de la construcción entonces de ese conocimiento que voy a producir. ¿Cómo estamos? Bien, 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 hasta bien. ahora parece que bien. Es redenso, te soy sincero. Es denso, sí, es denso. Es denso, esta parte es densa. Esta parte es densa, pero nos va a allanar el camino. O por lo menos, Claro, sí, me imagino que debe ser copado para después para la práctica. mirá, Sí. si ustedes revisan, la verdad que los trabajos de ustedes me re gustaron los de las preguntas, porque si ustedes las revisan, a partir de lo que estuvimos charlando hoy, van a encontrar que en muchas de sus preguntas, justamente, las podemos reformular y encarar desde otro lugar. Y que quizás las preguntas están diciendo más de ustedes que del objeto en sí mismo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, las categorías con las que ustedes eligen indagar acerca del objeto hablan también de ustedes mismos, digamos. Entonces, Claro, es lo que a uno le interesa también. O sea, yo creo que al hacer las preguntas planteé de acuerdo a mis intereses, que no es lo que debería, pero bueno. no, ¿Sabés Y qué no me hizo sé acordar? si creo que Jessy era que dijo de los grafiteros, que le había preguntado, que les iba a preguntar si para ellos era arte, por ejemplo. Y ahí para vos ya es como que el graffiti lo ves como arte. Para mí hay dos tipos de grafiteros, por ejemplo. Por eso, para vos. Claro, lo que pasa es Cada uno que está predispuesto Claro, a para mí encasillar. está. en realidad le pones tu preconcepto. No, Claro, todavía no eso- llegamos a eliminar nuestra Eso es lo que Agustín razón de ser. Eso es lo que Agustín creo que nos corrigió hoy al principio, que algunos cuando hicimos una pregunta pusimos como opciones. ¿Me perdí o vamos a eso? a muchas cosas vamos. Pero sí, ese es un punto. Igual ese punto yo lo marqué diciendo, si esa es la decisión, bárbaro. Pero tiene que estar pensada la decisión, tiene que tener un porqué. Si yo quiero construir una ¿Sabés cómo la pregunta... pensé yo? Sí. Yo ahí puse, me acuerdo que iba a encuestar a la gente para ver si los grafitis los representaban. Entonces, que las respuestas sean cerradas en sí, mucho, poco o nada. Entonces, a partir de ahí, según la respuesta que tenga más, en mi cabeza, ¿no? ¿Cuál respuesta tenga más fuerza? Ahí encarar la investigación, como un punto de salida. Por eso la hice cerrada, pero porque no se me ocurrió Pero otra eso forma de está encarar a la bárbaro. gente.
hasta que me explicaste. Sí, no, es que Pero en realidad está bárbaro, Santi, ¿eh? O sea, uno por eso tiene que ver con los objetivos y con lo que esté buscando con cada cosa. Digamos, uno cuando produce una encuesta justamente quiere ver una... Digamos, ¿cuál es lo que tiene la encuesta? Es que es más económica en términos de tiempo, de desgaste, que una entrevista, ¿no es cierto? Una entrevista estás 1 hora y media con la persona, en cambio una encuesta en 10 minutos, en 5 minutos la hace. Entonces, puedes hacer una encuesta, puedes tener 1000 casos y 1000 entrevistas es un trabajo de una tesis doctoral, digamos, y más también. Es un trabajo de toda una vida prácticamente. Entonces, esas son las diferencias, digamos. Si vos producís un material que es para hacer una encuesta, bueno, tiene esa cuestión, pero vas a acceder vos vas a construir el objeto. ¿Entendés lo que te digo? Digamos, sí. vas a lograr unas respuestas ahí por parte de una muestra de la población. Pero vos como investigador, digamos, construiste el objeto. Si vos, en vez de poner 3 categorías, en vez de decir nada, un poco, mucho, pones 8 categorías, y bueno, construís el objeto de otra forma. ¿No es cierto? Son decisiones. Decisiones que hay que tenerlas, que se toman, digamos. Y que si son inconscientes, reproducen presupuestos, ideologías que hay que revisar. Porque queremos desarrollar pensamiento crítico, queremos ir justamente un poquitito más allá, ¿no? Así que bueno. Y en esto último que, con esto ya no te molesto más, en esto último que ibas diciendo que se va como renovando constantemente el estudio sobre la cosa o el objeto de estudio. Por ejemplo, pensaba que, no sé, uno hace una pregunta y dice, la mayoría de la población dice, sí, esto se solucionaría de tal manera. Se lleva a cabo esa manera y no se soluciona. Entonces ahí se sigue o se soluciona parcialmente. Ahí es cuando te referís a que se va renovando siempre el proceso de estudio sobre el objeto. No está mal lo que decís, pero no está mal lo que decís, pero te doy un ejemplo a ver si resulta más claro. Por ejemplo, yo estoy ahora produciendo un proyecto para presentarme al doctorado en ciencia de la educación. Y eso es un tema de investigación en una de las escuelas de Ensenada donde trabajo, que trabajo hace 5 años y vengo escribiendo hace rato sobre la escuela. Cuando empecé preguntándome por la escuela, empecé con ciertas categorías y con ciertas preguntas que a lo largo de estos años se me han modificado muchísimo. O sea, ya muchas de las preguntas que escribí en los primeros planteos respecto de la investigación, ya no las retomé más, o sea, las reformulé todas. Porque quizás estaba utilizando categorías que no eran viables, estaba usando categorías mías, estaba como quizás indagando todo desde la perspectiva docente y no estaba pudiendo salirme desde digamos, de la mirada docente. Entonces, a eso por ahí se refiere con que la construcción del objeto es una situación constante en la investigación. Pregunta, Agustín, ¿y esas preguntas o esas categorías que vos marcabas es cuando recién arrancaste en la escuela? Cuando recién empecé a pensar en un proyecto de investigación. Claro, pero ¿ya estabas hace tiempo ahí? ¿O era de Sí. tu comienzo también en la escuela? Bueno, esto es una escuela que justo es una escuela de barrio que tiene, como que pasan tantas cosas que inevitablemente necesitaba tratar de pensarlas para hacer algo, ¿viste? Porque si no te explota la cabeza o si no, te haces una costra y decís, bueno, que nada te afecte y pasás, ¿no? Pero a la vez también me imagino que te condicionó la realidad de la gente y después a la vez también el tema de la pandemia, o sea que pueden ser cosas internas y externas que te condicionen la investigación. Totalmente, si eso lo veíamos en el texto de Sirven, sí, tal cual. En el texto de Sirven daba el ejemplo de que ella estaba haciendo el trabajo de campo cuando se dio la dictadura.
Claro. Bueno, el trabajo de campo se terminó el miércoles y tuvo que ir. Entonces sí, obviamente. Bueno, gente, nos queda entonces ya para la próxima clase empezar a avanzar sobre las construcciones de los problemas. ¿Sí? Vamos a ya ir pensando, digamos, enfocando en la situación de la construcción de la problemática, y ahí ya ustedes van a ir encarando el asunto de empezar a delinear un problema de investigación para trabajar, para hacer el trabajo final. Ahí muchos de ustedes, muchos no, algunos me preguntaron por el tema de las equivalencias y eso. Creo que acá ya se fue, ¿no? Yamira no está más. Estaba con un tema personal. Matt y otra chica que acá no está. Bueno, nada. Es lo que ya les dije una vez. Seguramente hagamos un parcial antes de julio, sí, con algunas cosas, con algunas preguntas de lo que fuimos trabajando. Pero vamos a ir ya empezando a trabajar en encarar el trabajo final. ¿Sí? Así que nada, vamos a ir recorriendo las diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y todo esto que estuvimos viendo nos va a servir. ¿Alguna consulta te puedo pedir? Sin compromiso, pero bueno, ya que estamos viendo la dinámica o algo, si estaría por ahí, se me ocurrió a mí te soy sincera, me costó un montón esta charla, me costó un montón el libro, la fotocopia que me mandaste. Algunos profesores nos mandan algún video YouTube, viste, algo que por ahí con imágenes, alguna conversación, algún diálogo, eso por ahí nos facilita a veces la comprensión. Si tenés algo copado sobre el tema, sin compromiso, te la tiré por si tenés algo. Para sí. Ahora, a mí también me parece. ¿Sí, Jessica? No, que estaría buenísimo para mí. Bárbaro. También. Bueno, busco, ¿No, dale. también? Estamos. No dice nada a nadie. Bueno, ahí saltan todos. No, yo te iba a preguntar. Es que eso dije, explíquelo con manzanas, con ejemplos, a mí me es mucho más fácil. Con ejemplos visuales, fotito y todo eso, sí. La filosofía de Cecilia dijo, explicando con una manzana, fuimos todos. Sí, o cuando empecemos o intentemos empezar el trabajo de investigación, ahí también va a surgir, creo que bastante. Te doy ahí un ejemplo. Yo te pongo una manzana. Yo soy de Neuquén. En Neuquén se produce manzana. Te pongo una manzana. Lo que yo voy a observar de esa manzana va a ser totalmente distinto de lo que va a observar otra persona, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos la construcción del objeto. Como el mapa no es la construcción del objeto, como el mapa no es el territorio, digamos. Y la pregunta que yo le voy a hacer a la manzana tiene que ver con mi historia, con mi trayectoria. Entonces yo lo primero que voy a hacer a esa manzana es ver, yo ya me doy cuenta cuando una manzana es arenosa y cuando no. ¿Entendés? No me preguntes cómo. Pero con el peso te das cuenta. Tiene que ser del mismo tamaño. La huelo un poco y también veo el brillo, digamos, cómo es la cáscara. Ya con eso ya me doy cuenta. Bueno, esa yo la golpeo así con el dedo. Tiene que ver con el marco teórico de referencia construido comiendo manzana hasta cansarme de comer manzana. Agus, te iba a preguntar de las clases estas que grabás vos. Sí. ¿Hay chance de que nos las pases? Bueno, sí, dale. ¿Sí? Y para eso está para tenerla por las dudas, viste que nos queda alguna duda para poder verla nuevamente. Dale, vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo les mando el PowerPoint, les cargo la clase. Con respecto a este tema, entonces, déjenme por ahí en fin de semana, trabajo alguna consigna cortita como para ya ir encarando la próxima clase con por lo menos con alguna problemática que ustedes ya vayan justamente construyendo. ¿Sí? Dale, Jorge. Y te hago una pregunta, porque no entendí lo de la equivalencia al final. ¿Qué pasó? Lo de la equivalencia, Matt, es, vamos a apuntar a eso entonces, al trabajo final.
los que tienen, bueno, tu caso es medio especial, pero el caso de las chicas tienen optativa la cursada, pero tienen que entregar el trabajo final, que les va a ayudar mucho también la cursada. Así que igual seguramente la segunda mitad del año algunas clases específicamente sean más tipo tutoría del trabajo. Así que la idea es esa, Matt. Me había quedado colgado, es verdad. Yo en estos días voy a estar preparando ya las consignas de trabajo final para poder dárselas y la idea es que puedan entregar eso. Ok, eso sería como un final el trabajo. Sí, es como es un final, pero lo producís y después lo defendés. Está, listo. Bueno, gente, que tengan un buen fin de. Igualmente a vos. Muchas gracias a vos. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de. Hasta la Chau, chau. próxima. Chao, gracias. Chao.